Quisiera darles la bienvenida a esta cuarta sesión de nuestro primer ciclo de microcursos que organizamos desde RIMISP. En la sesión de hoy tenemos un tema bastante interesante y bastante contingente respecto a temas que están pasando en Latinoamérica, ¿cierto? Y el tema de hoy es justamente mujeres rurales, género y territorio, que lo impartirá Valentina Cortines. Y esta presentación y esta clase más bien lo que nos invita es a poder preguntarnos por qué es necesario mirar las relaciones de género y el territorio de manera conjunta. Esa es la invitación formal que hacemos a conversar de esta sesión de microcurso. Y para ello, obviamente, el formato es bien parecido al que hemos realizado anteriormente, 40-45 minutos de exposición de Valentina, y al finalizar tendremos una ronda de preguntas y respuestas que estará guiada justamente por la expositora. Recomendaciones, como siempre, es importante que entre 40-45 minutos se realiza esta exposición, como les decía, hay 15 minutos al final, en donde habrán preguntas y respuestas, y importante que todas las preguntas y comentarios que tengan a propósito de este microcurso sean puestos en el chat. Ese chat va a estar siempre activo, así que les aconsejamos que todas las preguntas que surjan en su momento puedan plantearlas de inmediato en el chat, o bien las dejamos para el final. Pero siempre este chat estará activo para que ustedes puedan hacer la interacción respectiva. Y finalmente, los micrófonos y cámaras de ustedes tienen que estar apagados, de manera que pudiéramos tener una presentación óptima y que podamos todos escuchar la presentación que nos tiene Valentina. Bueno, quisiera ahora presentarles a Valentina. Ella es investigadora asociada en RIMISP, es estudiante de maestría en antropología social con línea de investigación en género en la Universidad Federal de Santa Catarina de Brasil. Es socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile con estudios de posgrado en ecología social y ecología política de la USACH y políticas sociales, desarrollo y pobreza en la Universidad Alberto Hurtado. Ha coordinado y participado en estudios y proyectos de investigación, indagando en las relaciones entre inequidades de género y desigualdad territorial en América Latina. Bueno, sin más preámbulo, damos la bienvenida a todos y a todas y comenzamos la sesión de microcurso. Valentina, es todo tuyo. Muchas gracias, Patricio. Buenos días, buenas tardes a quienes nos acompañan. Mi nombre es Valentina y, bueno, les voy a contar y mostrar algunas de los aspectos que nosotros hemos venido trabajando como RIMIS en los temas de género y territorio. Como ustedes saben, RIMIS se dedica ya hace 30 años aproximadamente a estudiar dinámicas territoriales. En algún momento fue temas más orientados a lo agropecuario, luego derivó a los temas más de ruralidad y finalmente hoy en día hacemos más bien investigación y espacios de diálogo en un sentido más amplio, entendiendo que la ruralidad no es algo estático y no es algo fijo, sino que hoy en día nosotros entendemos, hablamos de territorio porque entendemos que la ruralidad está vinculada estrechamente también al urbano, entonces no podemos hablar de lo rural como algo aislado, sino sobre todo hoy en día con cada vez más vínculo, más conectividad, lo rural ya no es espacio quizás caricaturizado como un espacio aislado y culturalmente quizás hermético, sino que hoy en día nosotros hablamos de territorios considerando en eso la ruralidad y la urbanidad como una interfaz porosa, ¿no? Eso para comenzar, y en esto, desde el año 2010 en adelante, hemos desarrollado investigaciones, algunos proyectos de consultoría sobre tratando de comprender cómo las desigualdades de género y las desigualdades territoriales se relacionan, y cómo las desigualdades de género
o el género determina dinámicas de desarrollo territorial, así como el territorio también determina formas específicas del género, de la construcción del género, y por tanto también de las desigualdades. Entonces, eso para introducir un poco el tema. Siguiente, Pato, por favor. Siguiente lámina, eso. Entonces, contarles un poco de por qué, de nuestra mirada, de por qué hay que mirar el género y el territorio de manera conjunta. Esto es una perspectiva que se ha trabajado desde la geografía feminista. Uno puede encontrar algunos referentes teóricos en esta mirada integrada del espacio y la construcción de género. Siguiente. Siguiente. Ah, ya, se demora un poco. Entonces, bueno, partir comentando que el género y por tanto también las desigualdades asociadas al género varían en el tiempo y el espacio. Por eso es relevante mirar de forma conjunta ambos elementos. Como dice ahí, yo creo que aquí la mayoría debe estar familiarizada de alguna forma, el género es una construcción histórica y no un hecho natural, lo que a su vez implica que los atributos asignados a hombre y a mujer en cada sociedad cambian a lo largo del tiempo y del espacio, y además se construyen con otras formas de exclusión social, como es la clase, la raza, etnicidad, territorio, grupo etario, entre otras. ¿Sí? Esta mirada desde el término usado desde el feminismo se llama interseccionalidad, que tiene que ver con eso, con entender que las desigualdades de género no son las mismas para todas las mujeres, que una mujer blanca, trabajadora formal en Europa no vive las mismas situaciones de discriminación y de exclusión que una mujer indígena o una mujer negra en América Latina, ¿no? En un territorio rural o urbano, en una periferia, ¿no? Entonces, es un elemento relevante a tener en mente al momento de hablar de desigualdades de género, ¿no? Y desde la perspectiva de RIMIS, nosotros señalamos que cada territorio configura sistemas de género, los cuales organizan a los diferentes actores y grupos sociales de modo que ellos desarrollen y ejerzan distintos conocimientos, labores, prácticas, activos y responsabilidades, habilidades, redes y formas organizacionales en el territorio. Es decir, que en cada lugar, en cada territorio, entendiendo el territorio como les comentaba anteriormente, no como las definiciones políticas administrativas que en general tienen los estados, sino que un territorio tiene que ver con los vínculos entre distintos espacios y también con una identidad compartida y un proyecto de desarrollo compartido. Esa es la definición con la que trabaja RIMS. Entonces, lo que decimos es que cada territorio configura sistemas de género específicos que definen qué es lo que puede y lo que no puede hacer, o los roles o las habilidades que puede desempeñar o no desempeñar hombres y mujeres, ¿no? Y esta mirada integrada tiene de algún modo dos entradas. Por un lado, invita a mirar las causas y las manifestaciones de las desigualdades de género de forma situada, es decir, en relación a la dinámica particular de los territorios. Y por otro lado, en términos de las discusiones sobre el desarrollo territorial, permite analizar y entender cómo la construcción particular del género en cada lugar condiciona y determina dinámicas de desarrollo territorial, abriendo o cerrando potencialidades territoriales. En ese sentido, lo que queremos decir es que el desarrollo territorial está condicionado también por las construcciones particulares del género y de un territorio, por ejemplo, donde las mujeres están restringidas exclusivamente a la esfera doméstica,
de algún modo ese territorio está perdiendo ciertas oportunidades de desarrollo territorial al restringir, por ejemplo, el acceso a activos productivos a las mujeres, al restringir el acceso a las tierras, a restringir el acceso a créditos, a tecnología, todas esas barreras que enfrentan las mujeres de manera más o menos estructural, al menos en América Latina, están impidiendo en los territorios un desarrollo territorial más integral, con mayor crecimiento, etc. Entonces, bueno, es un poco de nuestra mirada sobre género y territorio. Siguiente lámina. Y bueno, siguiendo un poco con el título de esta presentación, vamos a hablar un poco de quiénes son las mujeres rurales de América Latina. Siguiente. Bueno, quería volver al tema anterior, que es importante descaricaturizar a las mujeres rurales, entendiendo que hoy en día la ruralidad está estrechamente vinculada con la urbanidad. Hay lugares en los que más y hay lugares en los que menos. Todavía obviamente quedan lugares rurales profundos, como lo hemos llamado nosotros, que son lugares que están realmente, no tienen vínculos cercanos con algún pequeño centro urbano. Pero la gran mayoría de las personas en América Latina viven en territorios rural-urbanos, que hemos llamado nosotros, que son pequeños centros urbanos, que no alcanzan obviamente a ser una metrópoli ni una ciudad grande, pero pequeños lugares, pequeñas ciudades con servicios básicos y todos los territorios adyacentes a este núcleo urbano. Eso nosotros hemos llamado un territorio rural-urbano. Entonces, en ese contexto, creo que tenemos que entender tanto la ruralidad como esta categoría de mujeres rurales, que no es la mujer que está con su sombrero necesariamente aislada de todo, trabajando la tierra, sino que hay una diversidad de mujeres que también está relacionada con la diversidad geográfica en la que ellas habitan y la diversidad de actividades que realizan. Hay algunos datos, estos vienen todos de el Atlas, la gran mayoría del Atlas de las Mujeres Rurales de la FAO del año 2017. Bueno, 59 millones de mujeres viven en las zonas rurales, estos son todos datos de América Latina, constituyen casi la mitad del total de la población que habita en zonas rurales, cerca del 20% pertenece a pueblos indígenas, solo 20 millones de ellas son parte de la población económicamente activa, 4,5 millones son productoras agropecuarias, el 40% de las mujeres rurales no tienen ingresos propios, frente al 11% de los hombres que habitan en los territorios rurales. Y obviamente desde los años 90 en adelante, las mujeres rurales han tenido una creciente participación laboral, entendiendo la participación laboral como una participación en el mercado formal, ¿no? Pero persiste una amplia brecha en relación a los hombres y en relación a las mujeres urbanas también. Siguiente. Entonces, algunas características de las mujeres rurales en América Latina. Principalmente vamos a hablar en términos económicos. El empleo de las mujeres rurales es muy diverso, esa es una primera característica, la pluriactividad, y que implica que se combinan simultánea o sucesivamente actividades agrícolas y no agrícolas, trabajos temporales en distintos rubros, trabajo agrícola familiar remunerado o no remunerado, además del trabajo doméstico, ¿sí? O sea, durante el verano algunas actividades, durante el invierno otras actividades, y en paralelo también otros oficios y actividades económicas más pequeñas o no. Y van variando según el periodo del año, el ciclo vital de las mujeres y otras circunstancias familiares o del entorno. Siguiente. Y otra característica del trabajo de las mujeres rurales es la invisibilización del trabajo y la desprotección. La mayoría de las mujeres sin ingresos propios se desempeñan como trabajadoras agrícolas familiares no remuneradas, o sea,
el trabajo no remunerado y las horas de trabajo no remunerado en las zonas rurales son bastante mayor que las horas de trabajo no remunerado de las mujeres en las zonas urbanas. La CEPAL, en varios de los informes que ellos elaboran para la conferencia de las mujeres, tienen unos gráficos bien interesantes con los datos de las encuestas de uso del tiempo, que dan cuenta de esta realidad, que las mujeres rurales dedican muchas más horas a la semana a trabajo no remunerado que las mujeres urbanas, y por supuesto mucho más que sus pares hombres en territorios rurales urbanos. Lo otro interesante que tiene que ver también con la desprotección es que esta pluriactividad no es captada por las estadísticas oficiales, o sea, en general las encuestas de hogar en los países preguntan siempre por cuál es su actividad principal, y de algún modo ahí hay se está presuponiendo que existe una sola actividad principal, la cual ocupa todo el año y la gran mayoría del tiempo, y eso obviamente no permite reflejar la realidad de las mujeres rurales. O de alguna buena parte de las mujeres rurales. Convengamos que hay otras mujeres rurales que sí trabajan en el mercado formal y tienen quizá un contrato y una jornada laboral, pero también hay una porción importante que aparecen en las estadísticas como inactivas, pero sin duda están generando valor, y son mujeres que trabajan como trabajo agrícola familiar remunerado o no remunerado, pequeñas actividades informales, etc. También existe como esta creencia de que complementan ingresos en el hogar, o sea que no son el ingreso principal y por lo tanto es como una actividad secundaria y su aporte económico es secundario. Pero también hay que considerar que gran parte de las actividades remuneradas no son contabilizadas en los indicadores económicos convencionales, ¿no? Entonces por ahí es también una invisibilización económica. También el aporte como productoras para el autoconsumo también es invisible en todo sentido, tanto incluso, o sea, como para las propias familias como para las estadísticas y los estados. Y bueno, lo de la inactividad que ya les comenté. Siguiente. Bueno, y acá ya vamos a entrar en cifras más concretas de cómo se plasman estas desigualdades cruzadas y de algún modo cómo las estadísticas de los países, pese a sus limitaciones, igual nos permiten ver las ciertas tendencias y cuáles son las brechas de género y también intergénero, ¿no? Las brechas entre las mismas mujeres. Entonces, todos estos datos son en base a las encuestas de hogares de los países y hacen parte de un proyecto que tenemos como RIMIS desde el año 2018 que se llama Observatorio de Género, Mujeres y Territorios, que tuvo una primera actualización el año 2018 y que dentro de este mes vamos a lanzar una segunda actualización. Entonces, todos estos datos fueron elaborados en el contexto de ese proyecto con base en las encuestas de hogar. Entonces, ¿qué vemos aquí? Este indicador es el de pobreza por ingresos según sexo y territorio. Y lo tenemos para Chile, México, Ecuador y Colombia. Y bueno, parece súper evidente, ¿no? Aquí yo marqué con rojo las mujeres rurales y, o sea, con rojo los indicadores más bajos. Ay, parece que hay un error. Bueno, no importa. Claro, sí es la pobreza por ingresos, disculpen, me confundí. Bueno, y acá vemos obviamente que los niveles más bajos de pobreza los detentan los hombres urbanos, en Chile un 10%, en México un 47%, Ecuador un 15% y en Colombia un 24%. Y en el otro puesto vemos que en todos los países son las mujeres rurales las que detentan los mayores niveles de pobreza.
en Chile un 23%, en México un 60%, en Ecuador un 39% y en Colombia un 41%. Siguiente. Ahora sí tenemos la participación laboral según sexo y territorio, y de algún modo se repite la misma historia, a diferencia, con la excepción de Ecuador, que la menor participación laboral la tienen las mujeres urbanas, pero igual hay una brecha de género, ¿no? Y vemos que son las mujeres rurales las que mayoritariamente tienen la menor participación laboral, lo que obviamente está relacionado con los ingresos los ingresos autónomos que manejan las mujeres rurales. Siguiente. Y aquí también quisimos hacer un análisis intergénero, o sea, poder ver las brechas entre las mujeres, porque en el indicador de escolaridad en general, y eso se puede entender como algo positivo, sin duda, prácticamente no hay brechas de género entre hombres y mujeres en los distintos cortes que acá estamos presentando, ¿no? O sea, prácticamente no hay brechas entre las mujeres urbanas y los hombres rurales, entre las mujeres rurales y los hombres rurales, entre la mujer joven urbana y el hombre joven urbano, etc. Incluso hay varios países en que las mujeres tienen más años de educación que los hombres. ¿Sí? Entonces aquí quisimos reflejar las desigualdades entre mujeres de distintos territorios, ¿no? Y bueno, acá se ve claramente que son las mujeres jóvenes urbanas las que hoy en día tienen más años de escolaridad, y las mujeres rurales las que siguen presentando rezagos en los años de escolaridad, ¿no? En Chile tenemos las mujeres rurales con 9 años promedio, en México 7, en Ecuador el más bajo es de las mujeres indígenas con 6 años de escolaridad, y en Colombia las mujeres rurales con 6 años. Y son las mujeres jóvenes urbanas en los 4 países las que presentan mayores niveles de escolaridad. Y obviamente, o sea, es relevante aquí también destacar que las mujeres jóvenes rurales tienen más años de educación. Cuando hacemos ese corte, aumentan los años de escolaridad en relación a la mujer rural, donde están todas agrupadas, ¿no? Y eso sí es una buena noticia, o sea que las mujeres jóvenes rurales en estos 4 países al menos tienen 9 años de escolaridad. Es sin duda un gran avance para las mujeres de la región. Siguiente. Bueno, y ahora les voy a presentar algunas brechas de género en la participación política y social. Estos son datos que estamos trabajando ahora, como les comentaba, para esta segunda actualización del Observatorio de Género, Mujeres y Territorio. Así que bueno, ahí están los gráficos en un formato bien preliminar. Pero les quería mostrar estos datos considerando que la verdad no existen muchos datos de participación política y social con un análisis de género. La gran mayoría de los datos que existen sobre participación política tienen más que ver con cuántas mujeres están en cargos, ya sea asignados, como tipo en gabinetes ministeriales, etcétera, o mujeres elegidas, ¿no? Diputadas, senadoras, y ahora hay datos en el observatorio de la CEPAL del porcentaje de mujeres alcaldesas y concejalas. Eso es como la información a nivel, con una desagregación mayor, que podemos saber en el fondo a nivel local, cuántas mujeres están siendo electas. Así que ese es como el panorama de los datos en participación política y social, y nosotros con base en una encuesta
que nosotros, una encuesta de hogares que realizamos durante el año 2018 en Chile, México y Colombia. Bueno, levantamos estos datos y ahora los estamos analizando y los estamos ocupando para hacer también este análisis de brechas de género. Siguiente. Siguiente. Eso. Bueno, contarles un poco que estos datos que nosotros estamos presentando, estos datos son representativos de los territorios rural urbanos de estos tres países. ¿A qué nos referimos con rural urbano? Con estos territorios rural urbanos son todos estos territorios intermedios que yo les comentaba en un inicio, o sea, todos estos territorios intermedios quiere decir que estos datos excluyen a territorios metropolitanos, las grandes ciudades de estos tres países, y por otro lado también excluyen a los territorios rurales profundos que no tienen vínculos funcionales con pequeños centros urbanos. Entonces, los territorios rural urbanos, que son los que hacen parte de esta encuesta, son principalmente ciudades intermedias y pequeñas, ciudades pequeñas e intermedias, y los territorios rurales adyacentes o con los que tienen vínculos funcionales estas pequeñas ciudades. Con vínculos funcionales nos referimos principalmente a traslados, ya intercambio, así se midió inicialmente a través de los censos de los países con el indicador no sé cómo se dice bien, de traslado. De la persona de dónde se mueve del lugar donde vive a donde trabaja. ¿Ya? Entonces, estos son los territorios rurales urbanos y de aquí en adelante vamos a estar hablando de eso. Y dentro de los territorios rurales urbanos nosotros desarrollamos una gradiente de ruralidad. Entonces, los territorios, las primeras columnas van a hablar del total de territorios rurales urbanos en Chile, que es este gráfico. Y luego tenemos rural urbano grande, que representa territorios más urbanizados, y rural urbano mediano y rural urbano pequeño, que representa los territorios más rurales dentro de esta tipología de territorios rural urbano. ¿Sí? Entonces voy a presentarles algunos de estos datos lo que nos habla, lo que nos enseña respecto de la participación política en estos territorios intermedios medianos y pequeños, que en general queda un poco, no es un análisis común, o sea, en general los análisis están siempre enfocados en los totales y no permite ver cuáles son las dinámicas en estos espacios más intermedios. Bueno, entonces en Chile tenemos que en los territorios rural urbanos hay una alta participación electoral, considerando que la cifra de participación en las últimas elecciones fue de 45,3 en hombres, del total de hombres habilitados para sufragar, y el 54,6 de las mujeres, en las mujeres. Y acá en todos los territorios rurales urbanos tenemos una alta participación electoral, y la cual es mayor para hombres y para mujeres en territorios pequeños, o sea, hombres y mujeres de territorios más rurales participan más en las elecciones que aquellos de territorios más urbanizados. Y esto va en línea con lo que dice de algún modo la evidencia, que señala que efectivamente son los territorios más alejados y los territorios menos urbanos donde las personas participan más electoralmente. Acá es relevante ver que estas diferencias no son estadísticamente significativas, o sea, no hay diferencias, no se observan diferencias, no se observan brechas de género significativas entre hombres y mujeres en los territorios rurales urbanos de Chile, pero lo que sí podemos decir es que a nivel nacional hay una brecha de género favorable a las mujeres importante, de casi 10 puntos porcentuales, que no se ve reflejado acá, o sea, en los territorios rural urbanos de Chile, hombres y mujeres participan más o menos en el mismo nivel,
y no está esta mayor participación femenina, que es lo que sí se observa con las cifras agregadas a nivel nacional. Eso respecto de Chile. Este mismo escenario, siguiente, por favor. Bueno, este mismo escenario lo vemos en Colombia, que hay una altísima participación electoral en los territorios rural-urbanos, mucho mayor a la cifra oficial de las últimas elecciones del año 2018. Y más o menos hay los territorios rurales urbanos pequeños hay una menor participación que en los grandes y en los medianos, pero son diferencias más bien pequeñas. Y tenemos ahí sí que en los territorios pequeños hay una mayor participación de las mujeres, o sea, una brecha positiva, ¿no? La tercera columna en los gráficos muestra la brecha. Cuando está hacia abajo quiere decir que es una brecha negativa, o sea, desfavorable a las mujeres, y cuando esa tercera columna está hacia arriba, la columna que se ve en gris, es una brecha positiva a las mujeres. Siguiente. Siguiente. Ahí. Ahí está. Ya. Entonces, en México se observa prácticamente lo mismo, y se observa que las mujeres de territorios rural urbano pequeños también son quienes más participan. Hombres y mujeres de territorios rural urbanos pequeños son los que más participan electoralmente. Y bueno, también volver a comentar lo mismo, ¿no? Esta brecha que se observa a nivel nacional de las mujeres con una mayor participación no es algo que se replique en los territorios rural urbanos de México. Bueno, eso con el escenario electoral, como pueden ver, hay una tendencia a una alta participación en este tipo de territorio, sin brechas de género positivas a las mujeres, pero con una alta participación de hombres y mujeres, que en el caso de Chile y México tiende a aumentar en los territorios más pequeños. Siguiente. Y también vamos a evaluar otras formas de participación, y acá vemos un escenario totalmente distinto. La pregunta es si pertenece a algún sindicato, y tanto para el total de territorios rural urbanos como para cada uno de esta gradiente de ruralidad, existen brechas desfavorables a las mujeres, donde los hombres duplican o triplican la participación en sindicatos de las mujeres. Acá se observa que sin duda los territorios más urbanizados tienen una mayor participación, tanto de hombres como de mujeres, pero también una mayor brecha de género. O sea, los hombres participan en mucha mayor proporción que las mujeres en los territorios grandes. La brecha, de algún modo, en los medianos y en los pequeños es más pequeña. No hay tanta desigualdad en la participación, pero hay una menor participación en relación a hombres y mujeres de los territorios urbanos. Y brechas de género independiente, desfavorable a las mujeres, independiente de la ruralidad del territorio. Y por otro lado también cifras menores a los datos de sindicalización, que en el caso de Chile es de un 20%. Vemos que en los territorios rural urbanos de Chile la participación en sindicatos es bastante menor, ¿está? Alrededor del 9%. Entonces, bueno, esto de algún modo nos muestra, y se corrobora en Colombia y en México, que hay por un lado, una alta participación electoral, pero que hay una baja participación en otro tipo de organizaciones que requieren
de algún modo una participación más constante, una militancia más activa que solo el hecho de ir a votar, que es algo como bien puntual, que es una participación que, si se puede decir, está en un nivel más básico de participación que la participación en organizaciones de otro tipo, que requieren acciones más constantes, ¿no? Siguiente, Pato. Bueno, acá en México vemos más o menos lo mismo, ¿no? Bajos niveles de sindicalización, una participación en sindicatos mayores en los territorios más urbanos, una menor participación en los territorios medianos y pequeños, y brechas de género negativas en todos los territorios para las mujeres, o sea, las mujeres en todos los territorios participan menos en sindicatos que los hombres, y una mayor brecha de género en los territorios grandes, a pesar que hay mayor participación, también tienen mayor desigualdad, o sea, los hombres participan mucho más que las mujeres en los territorios grandes que en los medianos y en los pequeños. Y la siguiente, Pato. Bueno, y no agregué las de sindicato en Colombia porque son unos datos muy bajos, entonces no da para analizar. Y el último indicador que les voy a presentar es la territorios. Y aquí, bueno, en el caso de Chile, contarles que es el único indicador que presenta una brecha favorable a las mujeres. De los 5 indicadores de participación que estamos trabajando, que tiene que ver con los temas electorales, sindicatos, partidos políticos y juntas de vecinos y cooperativas, es el único indicador que en Chile tiene una brecha positiva a las mujeres, o sea que las mujeres participan más que los hombres. Y aquí, en casi todos los territorios, las mujeres participan más que los hombres, son brechas significativas, y esta participación es más o menos similar, o sea, es más o menos la misma independiente del tipo de territorio, y varía más entre los hombres, ¿no? Ahí tenemos que en los territorios medianos los hombres participan 21%, y en los territorios pequeños los hombres participan un 16%, ¿no? Ahí como se observa la mayor brecha de género favorable a las mujeres en los territorios pequeños, que tiene que ver no con una alta participación de las mujeres, porque como vemos está más o menos similar al de la muestra total y al de los territorios grandes, sino es más bien porque los hombres de los territorios pequeños participan bastante menos que en los otros territorios. Siguiente. Y en el caso de Colombia y México, los hombres participan más que las mujeres, independientes del tamaño del territorio. Es decir, hay brechas negativas para todos los territorios para las mujeres, y se observa una gradiente de participación, o sea que hay una mayor participación en cuanto más urbano es el territorio, y la menor participación se da en los territorios rural, urbano, pequeño. Siguiente. Y en el caso de México vemos más o menos lo mismo, ¿no? Que los territorios más urbanos son los que presentan la mayor participación en juntas vecinales, y entre ellos son los hombres los que tienen la mayor participación, y mientras más rural el territorio, menor es la participación tanto de hombres como de mujeres, y son las mujeres rurales, las mujeres de los territorios rural, urbanos pequeños, las que tienen la menor participación en juntas de vecinos. Siguiente. Entonces, para hacer un poco una síntesis de lo que les estaba presentando recién, vemos que hay una alta participación en los procesos electorales en los territorios rural-urbanos, y que se contrasta bastante con las cifras nacionales.
pero esta alta participación contrasta con una baja participación en organizaciones sociales y políticas que requieren una participación más duradera en el tiempo. En prácticamente todos los indicadores en los 3 países las mujeres participan menos que los hombres, y en la gran mayoría de los indicadores presentados, con excepción de los de participación electoral, las mujeres de territorios medianos y pequeños, es decir, más rurales, tienen una menor participación que aquellas de territorios más urbanos. Y bueno, estas cifras vuelven a mostrar un panorama de desigualdad territorial y de género, donde los territorios más pequeños presentan menores niveles de participación y dentro de ellos las mujeres participan en menor proporción que los hombres. Siguiente. Bueno, y para cerrar, quisiera dejar estas ideas finales, señalar que las desigualdades de género no son un problema de las mujeres, como muchas veces los países y las políticas públicas de los países tienden a abordar las problemáticas de género y de las desigualdades entre hombres y mujeres, enfocando los recursos y las acciones en las mujeres, ¿no? Empoderando a las mujeres y una capacitación a las mujeres y todas las mujeres. Y en este sentido nosotros decimos que es necesario invertir o generar acciones, políticas, programas que vayan a transformar dinámicas específicas que perpetúan la exclusión y la discriminación de las mujeres en los distintos contextos territoriales. Aquí yo les presenté principalmente los datos que hemos trabajado en el Observatorio de Género, que es lo más reciente que tenemos, pero el año 2015 nosotros hicimos el Informe Latinoamericano de Pobreza y Desigualdad, que es una publicación bianual que nosotros hacemos como RIMS, y ese año, el 2015, versó sobre género y territorio, y ahí pudimos darnos cuenta y evidenciar que en todos los países de la región son muy pocos los territorios subnacionales que presentan brechas positivas a las mujeres. O sea, de hecho, las cifras exactas son que eran 13 territorios, pensando en espacios subnacionales a nivel de municipalidades, solo 13 de casi 5.000 territorios presentaban una brecha favorable a las mujeres en términos de participación laboral. Entonces, y bueno, ahí cuando hicimos estudios de caso, hicimos 6 estudios de caso, 2 en Chile, 2 en Colombia y 2 en El Salvador. Pudimos ver dinámicas específicas de género y ver cómo en el fondo dinámicas territoriales analizadas desde un enfoque género, y ahí era muy evidente que la estructura productiva, por ejemplo, de los territorios, determina las posibilidades de las mujeres de poder participar económicamente en esos territorios. Y hay lugares en que la matriz productiva es preponderantemente masculina y las mujeres y presentan discriminación directa a la participación de las mujeres, como son los territorios mineros y principalmente más asociados a industrias extractivas. Entonces, una mujer que vive en un territorio minero tiene distintas posibilidades de participación que en otros territorios que quizás son más diversos económicamente. Eso. Bueno, entonces esto implica dirigir acciones e intervenir sistemas de género y no solo dirigidas a las mujeres. Y en este sentido también es necesario reconocer las desigualdades estructurales, los estereotipos, los sesgos de representación, participación y decisión para desarrollar estrategias de intervención que apunten a un desarrollo territorial más balanceado entre los diversos actores y que mejoren el posicionamiento de las mujeres como colectivo y de otros actores excluidos. O sea, en cada territorio es necesario mirar, porque las desigualdades estructurales se replican en todos los territorios, pero internamente tienen otras magnitudes, tienen otras formas. Hay lugares en que hay más desigualdad económica, otros que no, hay lugares en que hay más violencia de género, lugares que no, etc. Entonces es necesario reconocer estos aspectos estructurales
para poder desarrollar políticas y programas que apunten a que los territorios puedan desarrollarse de manera más inclusiva y donde las mujeres puedan de algún modo crecer y ganar en el ejercicio pleno de todos sus derechos. Eso. Muchas gracias por su atención y ahora pasamos a las preguntas, ¿no? Muchas gracias, Valentina. Efectivamente, como tú comentabas, ahora pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. He anotado algunas y sin duda van a seguir apareciendo ahora, así que voy a tomar las que han estado planteadas en el chat. Cristian, pregunta Valentina, ¿cuál pregunta fue utilizada para identificar la participación laboral en las encuestas de hogares? O sea, mira, no me imagino, no lo tengo ahora a la mano porque es un trabajo que ya realizamos hace algunos años, pero entiendo que es la pregunta que siempre se utiliza es si usted realizó algún trabajo remunerado la última semana. Ese es el dato que en general se ocupa, que no lo quiero afirmar porque no lo recuerdo bien, pero probablemente ese fue el dato que utilizamos para construir los índices de participación laboral. Gracias, Valentina. Melissa nos pregunta, ¿se puede acceder a la metodología de diferenciación de rural y urbano? Sí, ahí en el caso de de los primeros datos que presentamos, o sea, de los primeros datos que presenté, estos que estaban en tabla, ahí utilizamos la definición de cada país. De algún modo ocupamos la dicotomía rural-urbano que se ocupa oficialmente en los países. Y en el caso de la encuesta de territorio de bienestar y territorio, cuando salga la publicación oficial va a estar en una pestaña de metodología, va a estar ahí descrito cuáles fueron los criterios para definir territorio rural, urbano, grande, mediano y pequeño, que en cada país, en Chile, en México y en Colombia, fueron criterios distintos, porque obviamente las magnitudes de los países y las características de interrelación entre los territorios son distintos. Entonces, bueno, este trabajo de la encuesta de bienestar y territorio fue desarrollado en conjunto con la Universidad Iberoamericana en México y con la Universidad de los Andes en Colombia. Gracias, Valentina. Acá en el chat, Natalie nos pregunta, nos dice, los datos presentados se enfocan en hombres y mujeres. ¿Cuáles serían los retos para recopilar y analizar datos más allá de esta dicotomía? Sí, me imagino yo que Natalie se refiere como a otras identidades sexuales. Mira, hoy en día las encuestas no recogen eso, entonces no existen muchas posibilidades de poder recoger de forma estadística, de analizar de forma estadística lo que tú mencionas. Y en el caso de nuestro trabajo, nosotros trabajamos más desde el enfoque de los derechos de las mujeres, más que en los temas de género, vinculados a las identidades sexuales y a las identidades sexuales. Entonces, bueno, obviamente las limitaciones son que eso no se está levantando hoy en día y sí creo que estudios cualitativos serían en ese sentido, yo creo que existen, ¿no? Algunos estudios que den cuenta de la participación política social o de los niveles de pobreza según la identidad u orientación sexual de las personas. También ahí hay varias intersecciones que mirar, pero
esa área o ese ámbito de los estudios de género no es algo que nosotros trabajemos. Gracias, Valentina. Después recojo tres preguntas en una, que es un tema que plantea tanto Ignacio, Denise y María Laura, respecto de si existe algún ejemplo de política pública o intervención pública exitosa en torno a la intervención sobre temas de género. ¿Tienes algún ejemplo que poder comentar a los participantes? La verdad, sí hay algunas acciones locales, como más a nivel de municipios, que se pueden rescatar, pero son cosas bien pequeñas, que tienen que ver con, bueno, principalmente lo que nosotros hemos visto que en los territorios en los que hay más avance o que hay brechas favorables a las mujeres es la organización de las mujeres las que generalmente hace la diferencia. Y esa organización política es la que ha permitido poner una agenda de igualdad de género y demandas explícitas en los gobiernos locales. Sí, algunos casos de eso hay en Colombia y lo pueden revisar en el informe latinoamericano, en los estudios de casos, pero en general no hay políticas que integren lo territorial y el género. Hay algunos programas, más bien de organizaciones no gubernamentales, que han avanzado en eso y que son más bien de tipo reactiva, o sea, programas de, por ejemplo, desarrollo agropecuario, de extensionismo rural, eh, que han tenido que incorporar y han tenido que, de algún modo, instruirse en los temas de género a raíz de que el 80 o el 90% de las usuarias de los programas son mujeres. Entonces han tenido que abordar los temas de cuidados, por ejemplo, han tenido que abordar los temas de violencia, aspectos que si no, no se hace, que si no se tiene, como dicen, los lentes violetas, se quedan ocultos, ¿no? No son problemas públicos, no se consideran en la ecuación. Eso, pero la verdad que no... Hay un programa con un diseño interesante en Guatemala, pero que ya se dejó de hacer, que sí tenía un enfoque de género desde su diseño. Y bueno, los invito igual a revisar en la página de RIMIS, están todas nuestras publicaciones, y ahí hay una serie de publicaciones de análisis de políticas que se hizo para ONU Mujeres, y que también están todas esas publicaciones recopiladas en el observatorio, que todavía no está disponible, pero que va a estar a fin de mes. Ahí también pueden revisar algunos análisis de política desde el enfoque territorial y de género que hemos hecho. Gracias, Valentina. Aquí Reina nos plantea cómo la educación formal puede contribuir a reducir la brecha de desigualdad entre mujer rural y mujer urbana. ¿La escolaridad? Sí, me imagino que tiene que ser la escolaridad de educación formal en establecimientos educacionales o instituciones de educación superior. Mira, la verdad que como yo les comentaba, nosotros hemos trabajado principalmente desde con los temas de autonomía, de lo que se llama la autonomía económica de las mujeres. Ya no hemos trabajado los temas de salud sexual y reproductiva ni los temas de violencia, por ejemplo. Entonces, en relación a la participación económica, a los indicadores económicos, la verdad que los años de educación no se traducen en una reducción de la brecha de género. O sea, no sé si recuerdan, pero como en los años 90 y en la década del 2000 también, el gran discurso político era que las mujeres de algún modo se tienen que preparar más, cerrar la brecha educativa y que eso se iba a traducir en mayores remuneraciones y eso iba a cerrar la brecha en ingresos y en participación laboral.
Y hoy en día vemos que eso no es así, o sea que los años de escolaridad, los años de estudio, no están cerrando brechas de participación laboral, no están cerrando brechas de ingresos, y eso también refleja que la exclusión de las mujeres de la esfera económica no tiene que ver con las capacidades de las mujeres, sino que tiene que ver directamente con mecanismos de exclusión y de discriminación que se establecen en los mercados. Entonces, yo creo que sin duda la escolaridad es algo, es de algún modo un fin en sí mismo, ¿no? Obviamente que es relevante que las mujeres rurales y las mujeres que han tenido menos acceso a educación lo tengan, porque eso conlleva otra serie porque es un derecho y porque una mayor educación conlleva una mayor posibilidad de pensar en algunas otras cosas, ¿no? Y de acceso a otros bienes culturales, pero no sé si, o sea, en cuanto a brecha de género, la escolaridad no es algo que sea predominante en el cierre de brechas de género en los ámbitos económicos. Gracias, Valentina. Aquí también nos preguntan, en un solo comentario hay 3 preguntas, así que atenta, Valentina. ¿Esta diferente forma de participar entre mujeres y hombres podría tener que ver con distintos intereses, además de estar atravesado por otros aspectos? ¿Qué consecuencias podría tener esta diferente forma de intervenir en la realidad en relación a la transformación o cambio social? ¿Puede tener, desde tu punto de vista, algún aspecto positivo? No entendí bien la segunda pregunta, pero voy a contestar la primera. Yo creo que lo que es interesante de pensar es que los intereses de las personas están cruzados por los sistemas de género. ¿Sí? O sea, si a mí toda la vida desde pequeña me han dicho que mi lugar es la casa, los hijos, el cuidado y la economía doméstica, y nunca se me incentivó ninguna discusión de tipo política, o directamente se me prohibió la participación en organizaciones sociales, organizaciones vecinales. Obviamente los sistemas de género permean y estructuran los intereses, los deseos a nivel individual de cada persona. Entonces yo creo que no es posible hacer esa distinción de decir, no, esto tiene que ver, porque a las mujeres les interesa menos la política, a las mujeres probablemente hay un menor interés en los aspectos políticos y en los aspectos públicos porque ha sido un espacio el que ha sido en muchos casos directamente excluida, o sea, convengamos que el derecho al sufragio fue a mitad del siglo XX, y así sucesivamente. En muchos países de nuestra región no hay leyes de cuota, hay gabinetes completos que no tienen ninguna mujer. Entonces, creo que ahí pensar que el interés individual no responde a una estructura mayor que define también esos intereses, sobre todo en términos de género, es un error. Entonces, cuando una mujer te dice, o un grupo de mujeres dice que no le interesa los asuntos políticos, pensando en la política, obviamente no como partidos políticos, ¿no? Sino en cualquier tipo de organización. Bueno, eso, el interés o no interés individual está mediado y está atravesado por lo que en términos estructurales se construye como género y el lugar que han tenido históricamente las mujeres en esa construcción social histórica. Gracias, Valentina. Y en honor del tiempo, vamos a tomar las últimas preguntas. Recuerden que la presentación y el video de la clase se les va a enviar a sus correos y además va a haber un espacio para que puedan plantear preguntas o datos que quisieran saber más de esta presentación. Así que atentos a ese correo que se los enviaremos. Vamos con la pregunta de Sonia. Pregunta, ¿conoces algún esfuerzo metodológico que recoja
la pluriactividad femenina que ayude a la visibilización de ese trabajo no remunerado y no reconocido? Creo que las encuestas de uso de tiempo son un gran recurso, son lo que ha permitido visibilizar esta, esta desigualdad, la pobreza de tiempo de las mujeres, y ha puesto en evidencia que porque las horas totales de trabajo de las mujeres son muy superiores a las de los hombres, eh, y de algún modo estas encuestas de uso de tiempo que son representativas a nivel de la ruralidad, porque por ejemplo la encuesta de uso de tiempo que tenemos en Chile no es representativa a nivel de ruralidad, por lo tanto no podemos saber eh, cómo las mujeres rurales hacen uso de su tiempo, pero creo que las encuestas de uso de tiempo son una buena aproximación a entender esa administración y esa pluriactividad, ¿no? Y respecto, no, bueno, en las encuestas de hogares, no sé las últimas en los países, la verdad no desconozco, pero no conozco encuestas que pregunten por más de una actividad, por más de una actividad económica. Eso. Perfecto, Valentina, y vamos con la última pregunta. Carol nos plantea, desde su perspectiva, ¿por qué es que las mujeres en los territorios rural urbanos pequeños participan menos en las organizaciones políticas que requieren una participación más constante y sostenida? ¿Cuál sería la hipótesis de explicación posible? Bueno, yo creo que la participación permanente en algún espacio obviamente requiere de tiempo, y como ya hemos conversado y hay evidencia para hartos países, las mujeres rurales tienen una carga laboral, tienen mayor participación en el trabajo no remunerado y una carga total de horas mayor. Entonces, obviamente la participación permanente en algún tipo de organización es más difícil, y eso es aún más difícil para mujeres eh, más pobres, ¿no? Eh, entonces, de algún modo, igual la participación en algunos casos es un privilegio, ¿no? Un privilegio muchas veces de personas y particularmente de mujeres urbanas, de clases medias y altas, eh, porque implica tiempo. Entonces yo creo que por ahí hay una razón relevante. Eh, y por el contrario, el ejercicio electoral, yo creo que el indicador del ejercicio electoral es relevante en el sentido de que sí muestra que hay un interés en lo político. Que esta baja participación en otras organizaciones no tiene que ver con que no haya interés en la política, en lo político, porque sí vemos que las mujeres de territorios rurales pequeños participan electoralmente más que otras y mucho más que los promedios nacionales. Entonces, yo creo que tiene que ver con las posibilidades de poder participar, el tema de en los territorios bueno, no sé, por ejemplo, en Colombia, también los espacios más rurales tienen dificultades asociadas a la violencia y a las posibilidades de poder trasladarse en algunos horarios, la infraestructura, todo eso influye en las posibilidades de participar de forma más permanente en algún tipo de organización, ya sea sindical, cooperativa, partidos políticos. Creo que las organizaciones vecinales en general tienen, es un poco más fácil y también probablemente son más cercanas a las experiencias de las mujeres, ¿no? Es un espacio más cercano a lo doméstico. Los espacios más políticos, más duros, siempre generan un poco más de resistencia a la participación porque también tienen lógicas muy añejas de discriminación, de exclusión, que son a veces incluso omisiones, cosas pequeñas que no se consideran, como los horarios de las mujeres, los traslados, las distancias, etcétera. Son pequeñas cosas que por acción u omisión
generan una discriminación y una exclusión de las mujeres de los espacios más políticos. Muy bien, entonces, gracias Valentina por tu presentación. Muchas gracias a todos los que participaron y bueno, ahí les vamos a estar informando, supongo que van a quedar ahí todas las personas que participaron, van a quedar en nuestras bases de datos para poder ir comentándoles de este observatorio de género que estamos ahí trabajando y para que lo puedan visitar y también hacernos por esa vía sus comentarios y hacer llegar también las experiencias locales que sin duda es relevante y están pasando cosas interesantes a nivel local en los países. Así que muchas gracias, espero que les haya gustado. Sí, toda la información que estamos haciendo desde RIMIS también la pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Entonces es importante que también estén atentos a esos canales de comunicación que tenemos disponibles para todos y todas ustedes. Muchas gracias también por la participación de ustedes, por la interacción que tuvimos y por las preguntas que sin duda fueron muy interesantes y muy profundas respecto a lo que conversamos hoy día. A modo de recordatorio les enviaré la presentación y la clase grabada a sus correos, y para comentarles, los que están inscritos a la sesión de la próxima semana, que es la última sesión de este ciclo de microcursos, esta se va a realizar el 18 de mayo a las 12, ese es el lunes, no es el miércoles. Nosotros les enviamos un correo explicando esa recalendarización. Así que su agenda siempre tenganla presente. El lunes 18 a las 12 horas de Chile estaremos presentes con la última sesión de microcursos. Esperamos que puedan seguir cuidándose en este escenario, que puedan estar en sus casas tomando las precauciones, y les deseamos una muy buena semana. Hasta pronto y estar atentos a los correos si tienen algunas dudas o inquietudes. Chao.